Aquí comienza We now begin with Radio Maíz. Radio Maíz. Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Un programa dedicado a la justicia alimentaria. A program dedicated to food justice. Por un maíz libre de transgénicos. Desde la tierra de los Tongva y Chumash, Radio Maíz te invita a abrir círculo y a compartir palabra. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio Radio Maíz. Mi nombre es Anet Feliz Aguilar y mis compañeros Cristian Solís y Lucha Peraza. Gracias por estar con nosotros hoy. El día de hoy estaremos hablando de lo siguiente. La empresa productora de semillas de maíz y soya transgénica y el herbicida glifosato será llevado ante el Tribunal Internacional de La Haya en Holanda por violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad y ecocidio el próximo 14, 15 y 16 de octubre de este año. Tendremos una entrevista con la abogada y asesora María Collin de Greenpeace México que nos dará detalles sobre este juicio. También estaremos conmemorando el Día Nacional del Maíz que se celebra este jueves 29 de septiembre. Welcome to Radio Maíz. Today, María Collin, attorney for Greenpeace Mexico, will give us details about the upcoming International Tribunal at The Hague against the chemical company Monsanto for human rights violations, for crimes against humanity, and for ecocide, which will take place from the 14th through 16th of October in the Netherlands. And we will also be commemorating National Day of Maíz, which is celebrated this Thursday, September 29th. Grupo Monsanto se presenta como una empresa visionaria. Pero, ¿es realmente la compañía verde y limpia que proclaman sus anuncios? ¿O se trata solo de una estrategia que oculta la naturaleza criminal de la compañía? Esta empresa fue fundada en 1901 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos, por John Francis Quinney, un químico autodidacta que dio a su compañía el nombre de soltera de su esposa Olga Méndez Monsanto. Durante sus primeros años, Monsanto distribuyó sacarina y llegó a convertirse en uno de los principales proveedores de Coca-Cola. En los años 20, una vez capitalizado, Monsanto expandió su negocio a la industria química hasta erguirse como uno de los principales fabricantes de ácido sulfúrico. Más adelante, iniciaron con la fabricación de plásticos. En los años 40, hacer poliestireno y fibras sintéticas era ver a futuro. Todos los productos que podrían considerarse nocivos para el medio ambiente han estado en el desarrollo de Monsanto, como aliados del gobierno estadounidense en el proyecto Manhattan. Estuvieron inmersos en la fabricación de la primera bomba atómica. En 1944 comenzaron con el DDT, prohibido en 1972 en Estados Unidos por los desastres ecológicos que provocó. Ellos mismos fueron quienes desarrollaron el agente naranja, el herbicida más terrible utilizado en Vietnam para destruir la selva con la finalidad de encontrar al enemigo. Este compuesto generó muerte y malformaciones en vietnamitas y estadounidenses por igual. Monsanto fue también el creador del aspartame, el sustituto de azúcar sobre el que versaba un estudio publicado en 1996 por la revista científica Journal of Neuropathology. ¿Por qué? Simple. Se descubrió que el aspartame era una sustancia relacionada con la aparición de una tasa mayor de cánceres cerebrales. En 1982, Monsanto, el primero en modificar genéticamente la célula de una planta, lo cual 5 años después daría paso a los primeros experimentos con cultivos genéticamente modificados. Así, después de estos pininos genéticos, para 1996 y 1998, Monsanto creó Roundup, Ready Soybeans, y Roundup, Ready Corn. Suena lindo, ¿no? Parece el nombre de un juguete. Malas noticias. Los Roundup son soya y maíz genéticamente modificados para tolerar los pesticidas más tóxicos. Actualmente existe casi cualquier tipo de cultivo con estas cualidades, todos creados por Monsanto. Desde luego, patentados y comercializados por ellos mismos.
Es por ello que esta voraz transnacional es la mayor vendedora de semillas transgénicas en Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. A ellos debemos el 90% de todos los cultivos transgénicos del mundo. También debemos a Monsanto la pérdida de más de 37 especies de maíz, herencia de generaciones que datan de los siglos previos a la conquista y que hoy están en peligro de desaparecer. En 1997, Monsanto respondió a 5 años de quejas del fiscal general de Nueva York relativas a que sus anuncios del Roundup eran engañosos. En lugar de que los productos contuvieran una referencia de biodegradabilidad que no existe, la empresa sustituyó la leyenda por un ambivalente, ambientalmente positivo. ¿Y eso qué significa? La ventaja de la frase es que significa lo que cada quien desee. Entre los cargos que Monsanto debió enfrentar, además de multas de $40 millones, están las decisiones judiciales en su contra, incluyendo responsabilidades en casos de muerte por leucemia y vertido de productos químicos peligrosos al medio ambiente. Esta empresa es una de las 5 que más millones de productos químicos tóxicos descarga en la tierra, aire, agua y subsuelo. Esta serie de hechos apenas reseña una mínima parte de artimañas de esta transnacional. Los irreparables daños causados al campo por el uso de los productos Monsanto son apenas la base del problema. En la parte económica, por medio de la llamada Ley Monsanto, la empresa puede generar multas en caso de encontrar sembradíos que usen sus semillas. Monsanto llega con agricultores y les vende sus semillas transgénicas. Si el campesino accede, entonces estará obligado a pertenecer a un grupo de control. Esto incluye donar parte de sus cultivos para estudios de la empresa. Además de quienes adquieren las semillas, hay muchos otros que deciden no hacerlo. Estos son los que se encuentran bajo la lupa. A ellos es a quien visita con regularidad la policía Monsanto. Eventualmente, estos inspectores encuentran compuestos de semillas transgénicas en las parcelas que no las adquirieron. ¿Cómo sucede esto? Por medio de la polinización natural producida por el viento, insectos y lluvias. Si yo soy un agricultor que se rehusó a comprar semillas transgénicas, de todas formas estoy expuesto a ellas si mis vecinos las usan. Monsanto, aun cuando no puede haber un control sobre este proceso natural, multa y demanda a quienes les encuentre restos de sus semillas, con el argumento de incurrir en faltas de omisión de pago del producto y derechos. Aquí viene la siguiente parte. Los pequeños productores, una vez demandados, no tienen más remedio que ceder sus tierras por falta de recursos para responder a tales demandas. O, como en la mayoría de los casos, llegar al acuerdo de firmar contrato con Monsanto, quedando así obligados a entrar al juego de la insumo-dependencia. Transgénicos. La nueva bomba atómica de Monsanto. Reportaje Alejandro Ganem. Después de la derrota de la Propuesta 37 por el etiquetado de alimentos transgénicos en California, millones salieron a las calles el 25 de mayo del 2013 a través de una invitación a los medios sociales a participar y marchar contra la empresa Monsanto. Entre la multitud se encontraban madres, niños, estudiantes, campesinos, grupos indígenas, organizaciones civiles, jardines comunitarios, ambientalistas, ancianos y consumidores de por lo menos 40 países y más de 400 ciudades de diferentes continentes, todos marchando contra Monsanto, por el robo y la contaminación del maíz, por los juicios injustos en contra de los campesinos, por un etiquetado claro de alimentos transgénicos, por el ataque a los científicos, por la infiltración a los gobiernos. La gente salió a marchar contra Monsanto por un modelo de agricultura tradicional y ecológico, por el derecho a la salud y una alimentación sana, por el incremento en alergias y enfermedades a partir de la introducción de los alimentos transgénicos, por el daño que la agricultura industrial causa al medio ambiente, por el derecho a la soberanía alimentaria, por las malformaciones en niños cuyas madres fueron expuestas a fumigaciones de la agente naranja en Vietnam o el glifosato en Argentina. Pero lo más importante, la gente sigue saliendo a las calles a marchar y luchar contra el monstruo de Monsanto, porque los gobiernos del mundo y las cortes han fracasado en hacer a Monsanto responsable por el devastador impacto que sus productos y sus prácticas han tenido en la humanidad y en la madre tierra.
Por lo tanto, miembros de la sociedad civil se presentan a testificar frente a La Haya contra Monsanto. Tenemos una entrevista con María Collin, abogada y asesora legal de Greenpeace México, que nos hablará sobre el Tribunal Internacional Monsanto. Bienvenida a Radio Maíz, María. ¿Cómo está? Sabemos que es bastante tarde para usted. La estamos desvelando un poquito. ¿Qué tal, María? Bien, Anet, muchas gracias a ti, a Cristian y al auditorio que nos escucha esta noche. Pues mire, María, empezamos por preguntarle lo básico. ¿Qué es el Tribunal Internacional Monsanto? Bueno, yo diría una reflexión antes de describir qué es qué es lo que no es. En realidad no es un tribunal como tal, no es, por ejemplo, la Corte Penal Internacional. Es un tribunal de conciencia, le podríamos llamar. Está conformada por distintos jueces que representan a distintos continentes del mundo, y básicamente este tribunal es un tribunal de conciencia para trabajar, para discutir por parte de la sociedad civil, digamos que las fallas que ha tenido tanto los gobiernos para llevar a juicio a la empresa Monsanto, dado que tiene un padrón de conductas que se pueden considerar que están afectando a múltiples poblaciones, al medio ambiente de muchísimos países y afectando no solamente a las personas, sino al medio ambiente, a la salud. En fin, esto es en términos prácticos es lo que es el Tribunal Internacional contra Monsanto. Llamémosle así un tribunal de conciencia. Bueno, María, ¿nos puede mencionar algunos de los que van a dar el testimonio o quiénes están llevando a cabo esta demanda? Bueno, antes que nada decir que el tribunal contra Monsanto ha sido llamado por una serie de personas, llamémosla también celebridades, académicos e investigadores, que se han dado la tarea de recolectar distintos testimonios alrededor del mundo derivados de los daños ocasionados por la empresa Monsanto. De las personas que yo debo mencionar está el doctor Oliver De Schutter, que tal vez algunos lo recuerden porque fue el relator de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. Actualmente él se desempeña como profesor de Derecho en la Universidad de Louvain, en la universidad ubicada en Bélgica. También como parte de los organizadores está Vandana Shiva, que es una mujer activista de la India, bastante conocida a nivel mundial. El doctor Seralini, que sus investigaciones han llevado a recibir distintos ataques de la empresa Monsanto. Y por mencionar otro nombre es Mary Monique, que ya hace tiempo documentó la película El Mundo Según Monsanto. Este grupo de notables, de organizadores, se cobijan por un grupo de gente voluntaria que está apoyando, y más de 700 organizaciones a nivel mundial que están dándole el apoyo a este Tribunal Internacional contra Monsanto. Por lo que hace los testimonios, en el momento en que se presente este tribunal, que van a ser los días 14, 15 y 16 de octubre, que es interesante porque el 16 de octubre se recuerda a nivel mundial el Día Mundial por la Alimentación, por el derecho a la alimentación. En estos días se van a invitar a distintas personas afectadas por los productos de Monsanto. Se esperan al menos un grupo de 20 denunciantes de los países tanto del sur como del norte. Estamos hablando de países de América, de Europa, de Asia y de África, y ellos estarán acompañados por sus asesores, por sus representantes legales. ¿Sobre qué versarán esos testimonios? Básicamente versarían sobre los productos, en particular el glifosato, que es un producto de Monsanto. Estamos hablando también de un derivado de un compuesto del agente naranja, del lazo, que es un producto agroquímico producido por la empresa Monsanto. Y bueno, sobre estos productos en particular son los que se van a dar testimonio de personas afectadas por la empresa. Bueno, María, también sabemos que no solamente gente que ha sido afectada de una manera a la salud, también hay gente que está siendo afectada, por ejemplo, las abejas en sus sembradíos. ¿Esta gente también va a participar?
Sí, las preguntas que se van a hacer los jueces que participan en este tribunal versan sobre 6 temas en particular. Uno es el derecho al medio ambiente sano, que justamente es lo que se pretende probar, es que la empresa ha violado el derecho a un medio ambiente seguro, limpio, saludable, de acuerdo a criterios internacionales. El derecho a la alimentación, que también se ve afectado con sus actividades, junto con el derecho a la salud de las poblaciones humanas, todo el tema de la biodiversidad, y ahorita voy a mencionar el caso de los cuales voy a acompañar a 2 apicultores mayas de la península de Yucatán que están siendo afectados por la siembra de soya transgénica ligada al herbicida glifosato. El cuarto tema del cual se va a discutir en el tribunal va a ser la libertad de expresión y de investigación académica, dado que a nivel mundial aquel académico o académica que hace una publicación que atenta contra los intereses de Monsanto se ve claramente perseguido, amenazado en su puesto de trabajo. Y los últimos 2 puntos es si Monsanto ha estado ligado con complicidad en crímenes de guerra. Quiere decir que si la empresa ha sido cómplice en la comisión de crímenes por proveer materiales al ejército de Estados Unidos en el contexto de las operaciones lanzadas en Vietnam en los 60. Y finalmente, el último concepto que se quiere introducir en el debate a nivel internacional, particularmente poder generar incidencia en los tiempos futuros, el término ecocidio. Y eso quiere decir si las actividades pasadas o presentes que lleva a cabo la empresa Monsanto constituyen un crimen que se pueda tipificar como ecocidio, dado que podría estarse causando o se está causando un daño severo, serio, de destrucción al medio ambiente y está alterando significativamente los bienes comunes, ¿no? Los ecosistemas de los cuales dependen no solamente los seres humanos, sino otras especies, ¿no? Viendo también los casos que se están dando en la Argentina, que son prácticamente similares a los que el agente naranja tuvo en Vietnam. Entonces, esos también van a entrar, ¿no es cierto? Sí, de hecho, el tribunal básicamente se va a enfocar, porque Monsanto es claro, tiene muchos productos, pero los testimonios van a versar básicamente sobre los bifenilos policlorados, estos 12 compuestos orgánicos persistentes, que en español los conocemos como COPS, que han venido afectando por años la fertilidad de los seres humanos y de los animales. Esto ya está más que comprobado. También el tema que se va a poner en la mesa es un compuesto del agente naranja, el 2,4-D, que contiene dioxinas que fueron usados justamente por los militares estadounidenses durante la guerra de Vietnam y que a la fecha sigue siendo una causa de defectos de nacimiento de infantes y ligado con casos de cáncer. El cuarto producto de la empresa es un herbicida que ahora está prohibido en Europa y que se conoce como Lazo. Y el último producto de toda esta cadena de productos que realiza esta empresa es el herbicida más utilizado, más empleado en el mundo, que es el Roundup Ready, ¿no? Que es justamente un herbicida que está ligado con, pues, dado que se incrementa su utilización a nivel mundial, se considera tóxico y que el año pasado, justamente en 2015, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer, determinó que se elevara, se recategorizara pasando de 2B a 2A, y esta categoría implica que puede ser probablemente cancerígeno en humanos, pero es seguro que es cancerígeno en animales. Por lo tanto, ya a partir de esta declaración de la Organización Mundial de la Salud, ya distintos países o ayuntamientos han venido prohibiéndolo, ¿no? Como ha sido el caso de ayuntamientos en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona, que definitivamente lo han prohibido que se fumigue, al menos en áreas urbanas, en parques cercanos a hospitales, etcétera, ¿no? Sí, acá se va a etiquetar el glifosato como igual, como probable cancerígeno. Ya se pasó una ley aquí en California para que se empiece a etiquetar como tal, María. Por favor, ¿nos puede hablar sobre el caso que usted está apoyando, que son los apicultores mayas de la península de Yucatán? ¿Nos puede dar más detalles sobre los testimonios de los apicultores frente a la Haya, por favor?
Bueno, este caso se comenzó en febrero del año 2012. Apicultores mayas, particularmente ubicados en la península de Yucatán, digamos el estado de Yucatán y Campeche, presentaron un amparo ante el juez federal derivado de violaciones a derechos humanos. Lo que se planteó en la demanda en ese momento fue impactos al derecho a la salud, por un lado, violaciones al principio precautorio, por otro lado, pero también se les afectaba su actividad económica, el derecho al trabajo. Dado que se vivió en ese año, justamente 2012, el rechazo de un par de embarques de miel, que prácticamente el 80% de la miel que se produce en la península de Yucatán tiene fines de exportación, dadas sus características, llamémosle orgánicas, y el mercado particular a donde se dirige o se destina es el mercado alemán. Entonces ellos en el año 2012 vivieron el rechazo de varios embarques de miel, dado que contenían trazas, restos de polen transgénico en la misma. Esto abrió el debate y la preocupación entre los apicultores y fue lo que detonó esta vía jurídica ante los jueces. Finalmente, los jueces de primera instancia, tanto de Yucatán como de Campeche, les dieron la razón a las comunidades mayas en 2014 y dijeron que efectivamente se había violado sus derechos humanos y ordenaba que por parte de las autoridades que habían dado el permiso para la siembra comercial de soya transgénica que es resistente al herbicida glifosato, no solamente para los estados de la península de Yucatán, sino también para otros estados como son Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo. Pero finalmente la afectación a ellos, bueno, fueron lo que por el tema de la miel, porque su actividad principal es la apicultura, finalmente pues generó convicción en estos jueces federales. Sin embargo, la empresa Monsanto junto con la Secretaría de Agricultura pidieron la revisión de esta sentencia y concluyó el año pasado, en noviembre del 2015, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los ministros y la ministra de la segunda sala determinó que se había violado el derecho a la consulta pública que tienen las comunidades mayas en el marco de no solamente de la Constitución de México, sino ligada también con las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas o Tribales. Y entonces ordena a las autoridades, en particular a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como CIBIOGEN, que lleven a cabo una consulta pública a las distintas personas y comunidades donde habitan estas personas que presentaron el amparo, y el permiso se determina que se quede sin efectos jurídicos hasta en tanto no se lleve a cabo esta consulta. Y aquí tendría yo que decir en particular que la consulta para varias comunidades del estado de Campeche comenzó en marzo de este año, ¿no? Y en eso estamos. Pero particularmente lo que sí dicen los ministros de la segunda sala de la Corte es que hay preocupación por el tema del glifosato, dado que va a terminar contaminando los mantos freáticos de las comunidades en la península de Yucatán, y también hace referencia a la determinación recategorización que hace la Organización Mundial de la Salud en el año 2015. Entonces, si bien es cierto que la Suprema Corte no entra al debate de decir, los transgénicos por sí mismos son dañinos, ellos no entran en ese debate, sino que lo ubican básicamente al tema del herbicida glifosato, que tiene un impacto significativo en las comunidades y pueblos mayas, ¿no? Esencialmente este es el caso que en noviembre termina de ventilarse ante la Suprema Corte y en este momento en el marco de la consulta pública. Sin embargo, y lamentablemente los ministros de la Corte no entran al fondo del asunto, es decir, no hay un debate en torno a las afectaciones que están sufriendo las comunidades mayas acerca del derecho al medio ambiente sano, puesto que están afectando, se han encontrado restos de glifosato no solamente en los pozos de agua, sino también el agua de garrafón de que ellos beben,
y también se ha tomado muestras de orina en varios integrantes de varias comunidades de Campeche y han encontrado restos de glifosato. Pero además, claramente se liga la gran deforestación que está viviendo el estado de Campeche con la extensión agrícola que se está dando con este modelo a partir de esta soya transgénica, que implica también un incremento en las fumigaciones aéreas que vienen a afectar a las comunidades y muerte y afectaciones en torno a flora y fauna, ¿no? Particularmente las abejas, ¿no? Que es su sustento principal ligado con el tema de la miel. Entonces, no solamente se puede decir que es las causas de las afectaciones que están viviendo las comunidades van mucho más allá del debate de la soya transgénica, ¿no? Sino que tiene un impacto sociocultural que lamentablemente los jueces ni las autoridades administrativas han logrado ver y prevenir, ¿no? En aplicación al principio precautorio. María, pues que nos dé un poquito de ejemplos de quién más va a estar dando su testimonio. Sabemos que los agricultores de la India han sido muy afectados. ¿Tiene algunos otros testimonios que van a presentarse? Sí, si ustedes abren la página del Tribunal Internacional contra Monsanto, que ahora se las paso, es www.monsanto-tribunal.org, que además es importante que lo tengan en cuenta porque va a haber transmisión simultánea del tribunal, pero también acerca de tu pregunta ya hay una lista de personas que van a dar el testimonio. Por ejemplo, en el tema de impactos a la salud va a estar gente de Argentina, Sabine Grataluf, María Liz Robledo, que van a hablar han sido víctimas del Roundup Ready, Christine Shepard, que es víctima del herbicida glifosato. Mira, esta gente de Sri Lanka, Saman y Yashanumana, que son gente víctima y el experto en salud. Gente de Argentina, por supuesto, va a estar el doctor Berseñasi, que es doctor en salud pública, Marcelo Firpo, que es experto en investigaciones sobre temas epidemiológicos en Brasil. Esto nada más por el tema de impactos a la salud humana. En impactos al suelo y a las plantas también va a haber un biólogo de Estados Unidos, Don Huber. Diego Fernández, que va a hablar, es un agricultor de Argentina. Por otro lado, también el tema de impactos en la salud de los animales se va a tratar. María, ¿qué tal la contaminación del maíz? Es un tema crucial para nuestro país, me refiero a México y bueno, y los países mesoamericanos. Sin embargo, el tema no queda en el marco de las discusiones dando testimonio en este tribunal. Creo que es una pena que ellos no habrá un documento técnico que hable del caso, dada la importancia del maíz para los pueblos mesoamericanos. Una última consulta, María. Ya sabe que Bayer está comprando Monsanto. ¿Qué es lo que va a pasar? No sé si va a afectar en algo la demanda, el hecho de que Monsanto está tratando de hacer supuestamente desaparecer su corporación. Sí, bueno, a nivel, la crítica es cómo se están dando el control de las semillas y de los agroquímicos, ¿no? Cada vez hay menos empresas pequeñas y cada vez se concentran en muy pocas manos, en pocas empresas, tratando de controlar lo que consumimos, lo que se aplica. Esto es sumamente grave, ¿no? Los monopolios, supuestamente a nivel mundial, los países tienen leyes antimonopolios y lo que vemos es que no se están respetando, ¿no? Que se fusione o que cambie de nombre, los actos que ha cometido en distintos países siguen pendientes, ¿no? Y hay muchas. Entonces, sí, por supuesto nos preocupa estos grandes monopolios. María, pues estamos finalizando la entrevista y pues le queremos agradecer por concedernos esta entrevista. Y si quiere algo más mandar a la reflexión a nuestro auditorio, por favor. Pues que estén muy pendientes de este tribunal. Los llamamos a emprender actividades el día 16 de octubre en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que es justamente el último día que sesiona el Tribunal Internacional contra Monsanto, que puedan seguir la transmisión en vivo a partir de
de esta página que les he mencionado, www.monsanto-tribunal.org. Entonces, aquí la estaremos esperando para que regrese a Radio Maíz a darnos más información sobre este caso. Pues yo estaré encantada. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, María. Pacifica Foundation bylaws amendments have been proposed and may now be found on the Foundation's website at pacifica.org for review and the upcoming vote by the board and delegates regarding the amendments. Escucha el informativo Pacífica en su nuevo horario de lunes a jueves a las 8 de la noche y la edición del viernes en los archivos de audio en kpfk.org. Puedes encontrar las 5 ediciones del informativo y un resumen semanal de noticias en nuestro blog en pueblosinfronteras.wordpress.com. Recuerda que la programación en español tiene nuevo horario de 8 a 12 de la noche de lunes a jueves. El pueblo unido jamás será vencido. Hola, soy Dolores Huerta. Estás escuchando Radio Pacífica KPFK 90.7 FM Los Ángeles, 98.7 FM Santa Bárbara, mundialmente por kpfk.org. Estamos de regreso en KPFK 90.7 FM Los Ángeles. Está usted escuchando Radio Maíz. You are listening to Radio Maíz on KPFK 90.7 FM Pacifica. La ingeniería genética es una tecnología radical que rompe barreras genéticas entre humanos, plantas y animales. Una vez liberados estos organismos genéticamente modificados o transgénicos, pueden muy fácilmente esparcirse y cruzar con otros organismos y estos son virtualmente imposibles de ser retornados a los laboratorios. Monsanto provee aproximadamente el 90% de las semillas transgénicas en todo el mundo. Estas semillas han sido genéticamente modificadas para producir su propio pesticida o sobrevivir a riesgos repetitivos con su herbicida tóxico Roundup. Los transgénicos de Monsanto no han sido diseñados para incrementar el rendimiento o para alimentar al mundo, sino para incrementar las ganancias de Monsanto, al incrementar el uso de químicos como el Roundup y vender sus semillas patentadas de alto costo, mismas que los granjeros deben comprar año tras año. Debido a la enorme influencia política de Monsanto, al público americano se le niega el derecho a saber si sus alimentos están genéticamente diseñados o no. A continuación, 10 cosas que Monsanto no quiere que sepas y cómo pueden afectar ellos adversamente a la salud de nuestras familias, a los granjeros locales y al planeta. 10 cosas que Monsanto no quiere que sepas. Número 1. No existen leyes de etiquetado de transgénicos en los Estados Unidos. Alimentos que contienen transgénicos no tienen que ser etiquetados como tales en Estados Unidos. Monsanto ha peleado fuertemente para evitar las leyes de etiquetado. Esto es alarmante, ya que aproximadamente 70% de los alimentos procesados en Estados Unidos en estos momentos contienen ingredientes transgénicos. La Unión Europea, Japón, China, Corea, Australia, Nueva Zelanda y muchas otras naciones ahora requieren etiquetado obligatorio respecto a los transgénicos. 2. Falta de pruebas adecuadas que sean seguras para el consumidor. En mayo de 1992, el vicepresidente Dan Quayle anunció la política de la Administración de Comida y Medicamentos contra el derecho de saber del consumidor, que indicaba que los alimentos transgénicos no necesitan ser etiquetados o comprobar que sean seguros para el consumo humano. Mientras tanto, científicos prominentes como Arpad Pusztai y Gilles Eric Seralini han publicado alarmantes investigaciones revelando severos daños en animales que fueron alimentados con alimentos transgénicos. 3. Monsanto saca del negocio a pequeños granjeros. Percy Smicer es un granjero canadiense cuyo campo de canola fue contaminado con Roundup Ready canola de Monsanto a través de polen de una granja de transgénicos de los alrededores. Monsanto peleó exitosamente en una demanda señalando que Smicer violó sus derechos de patentes y trataron de forzar a Smicer a pagar cientos de miles de dólares en daños y perjuicios. Este tipo de abusos en biotecnología se está dando por Norteamérica. 4. Los productos de Monsanto contaminan el mundo en desarrollo.
El legado mortal de Monsanto incluye la producción del agente naranja y DDT. Ahora, un masivo riego aéreo del Roundup en Colombia está siendo utilizado por los gobiernos de los Estados Unidos y Colombia como una táctica antiinsurgente, contaminando plantaciones de alimentos y envenenando a los campesinos. 5. Monsanto está bloqueando regulaciones gubernamentales. Hay una puerta giratoria entre Monsanto y los organismos reguladores y judiciales de los Estados Unidos a cargo de decisiones claves. Clarence Thomas, un ex abogado de Monsanto, fue el que escribió la más grande opinión en el caso clave de Monsanto. Michael Taylor una vez trabajó para el FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Posteriormente representó a Monsanto como abogado. Luego volvió como el comisionado adjunto de la política de esta administración cuando se le concedió la aprobación de la hormona de crecimiento RBGH. 6. Monsanto es culpable de falsa publicidad. La Corte más alta de Francia determinó en el 2009 que Monsanto había mentido acerca de la seguridad del Roundup herbicidas. La Corte confirmó un juicio previo de que Monsanto había publicitado falsamente su herbicida como biodegradable. 7. Los consumidores rechazan la hormona de crecimiento bovino. Ante el despertar de la presión masiva de los consumidores, las más grandes minoristas como Safeway, Publix, Walmart y Kroger prohibieron los productos de leche de marca de tiendas conteniendo la controversial hormona de crecimiento, genéticamente modificada por Monsanto. Starbucks, bajo la presión de OCA y nuestros aliados, de igual manera han prohibido la leche con la hormona de crecimiento. 8. Los cultivos de transgénicos no incrementan el rendimiento. Uno de los bancos mundiales más grandes de las Naciones Unidas auspició un reporte compilado por 400 científicos y fue además aprobado por 58 países, concluyendo en que los cultivos de transgénicos tienen muy poco que ofrecer a los retos de la pobreza, hambruna y cambios climáticos. Hay mejores alternativas disponibles y el reporte defendió la agricultura orgánica como la manera sostenible del futuro para países en desarrollo. 9. Monsanto controla el mercado de la soya de los Estados Unidos. En 1996, cuando Monsanto empezó a vender los granos de soya Roundup Ready, solamente el 2% de los granos de soya en los Estados Unidos contenían su gen patentado. Para el 2008, más del 90% de los granos de soya en Estados Unidos contienen el gen Monsanto. 10. Los alimentos transgénicos pueden llevar a alergias alimenticias. En marzo de 1999, investigadores ingleses en el laboratorio de York se alarmaron al descubrir que las reacciones alérgicas a la soya se habían disparado hasta en un 50% a comparación del año anterior. La soya genéticamente modificada había ingresado al mercado inglés recientemente a partir de importaciones de los Estados Unidos y la soya utilizada en el estudio era gran parte transgénica. 10 cosas que Monsanto no quiere que sepas. Esto es lo que tú puedes hacer. Infórmate, investiga, únete a las alertas de acción y suscríbete al Facebook de Yo Soy Maíz. Trata de comprar comida orgánica en tu tienda local de alimentos saludables, cooperativa o mercados zonales. Evita los alimentos procesados, especialmente aquellos que contengan maíz, soya, aceite de semilla de algodón y canola, a menos que ellos estén certificados como orgánicos. Llama o envía un email a los funcionarios públicos. Pídeles que apoyen al etiquetado de las pruebas de seguridad de los transgénicos y el subsidio para ayudar a las familias de granjeros a hacer la transición hacia lo orgánico. Crear conciencia para la protección del maíz nativo criollo. Siembra tu propio maíz y únete al movimiento de huertos comunitarios. Protege la salud de tu familia y del medio ambiente evitando los alimentos transgénicos.
Estamos de regreso en su programa Radio Maíz. Como acaban de escuchar, tuvimos una entrevista con María Collins, que estaba por vía Skype, que pudimos hacer temprano hoy. Es muy tarde donde está. Nos concedió esa entrevista y pues hablando de Monsanto, ¿no? Los crímenes que por fin se va a poder testificar contra Monsanto. Y a continuación tenemos algo preparado para ustedes porque este 29 de septiembre estamos celebrando Día Nacional del Maíz. México emprendió esta lucha por conservar su maíz a partir del 2006 y entonces el 2009 emprende la campaña Sin maíz no hay país. Tenemos un especial para ustedes para que nos acompañen. En un tiempo muy lejano, los aztecas pidieron ayuda a los dioses ante la escasez de alimentos. Fue entonces cuando el astuto Quetzalcóatl se transformó en hormiga negra y marchó hacia las montañas. Superando el cansancio y las dificultades, el poderoso dios regresó un día cargando un pequeño grano del más valioso de los alimentos, el maíz. Según Octavio Paz, el invento del maíz por los mexicanos es solo comparable con el descubrimiento del fuego por el hombre. El maíz es una invención humana colectiva. Nacido del teocintle, una planta silvestre, fue domesticado y perfeccionado hasta su forma actual. El maíz es un producto cultural. Es el resultado de miles de años de curiosidad, observación y trabajo. Generaciones de hombres y mujeres, generaciones de maíz, cosecha tras cosecha, variedad de pueblos, variedad de granos, mezclas, cruzas, tiempo. La palabra maíz proviene de la antigua lengua indígena taína y significa lo que sustenta la vida. El licuatole, las tortillas, el atole, la cegueza, ¿qué más? Memelitas, los tamales, las empanadas, el amarillo, el verde. Hago molote, quesadilla, enchiladas, memelitas, enfrijoladas, tamales. Todo con el maíz. El criollito, nosotros le decimos así. Ajá, el maíz criollo. Porque imagínese usted que no hubiera maíz, ¿qué comeríamos? La tortilla de harina no es tan sana que digamos. Es auténtico maíz. No es como en las tortillerías que es con minza. No, es auténtico maíz. Por ejemplo, mucha gente, pues, si no se come una tortilla, pues no siente, ahora sí que ese sustento en el estómago. Pues es un alimento muy sano, nutritivo, que muchas veces el trabajo y la comida nos sacan de la depresión porque comiendo y trabajando se nos quita la depresión. Milpa significa en náhuatl lo que se siembra encima de la parcela. Los maíces nativos no pueden coexistir con los transgénicos sin contaminarse y perderse. El cultivo transgénico solo habla el lenguaje del dinero. El maíz no tiene precio ni tiempo. El maíz es el triunfo sobre el hambre y la muerte. Las razas de maíz nativo son fuente importante de genes para enfrentar el cambio climático, porque se adapta a las más diversas condiciones de clima, suelo y altitud. El humano creó el maíz. El maíz recrea lo humano. Cada grano blanco, amarillo, rojo, azul, negro, morado, pinto, es expresión y fruto del diálogo eterno del humano con la tierra, con el agua, con los astros. La cultura del maíz sobrevive. Es fuerte, es guerrera, porque es sabia, porque es vieja, porque es colectiva. La capacidad de producir alimentos y sustentar a las familias es el camino para combatir el hambre y la pobreza. Custodiada por los pueblos indígenas y campesinos, en la milpa está la semilla de la vida. Como acaban de escuchar, el maíz transgénico Monsanto no puede coexistir con las variedades del continente americano, con todas las variedades que tiene México, que son unas 60 variedades nativas y miles de otras variedades. Entonces, la gente se organiza en México a través de esta campaña Sin maíz no hay país. Por lo tanto, celebramos Día Nacional del Maíz este 29 de septiembre, que será este jueves, porque no vamos a permitir que entre esta empresa
empresa con sus maíces transgénicos, el cual no nos pertenecen. Esta semilla no la podemos guardar. La calidad de este maíz no es bueno para la salud. Es un maíz que se usa muchos agrotóxicos, por lo tanto no queremos este maíz y en protesta celebramos Día Nacional del Maíz. Este 29 de septiembre celebra Día Nacional del Maíz. El maíz, que es patrimonio de América y del mundo, se encuentra amenazado con la presencia de mazorcas transgénicas. Los científicos corporativos afirman que el maíz transgénico no hace daño a la salud y que además es resistente a las plagas y tolerante a herbicidas. Pero lo que no dicen es que las mazorcas transgénicas tienen sustancias químicas necesarias para su cultivo y que son peligrosas para la salud. Tampoco señalan que estos maíces transgénicos no cuentan con los aceites, proteínas, fibras y anticancerígenos que el maíz criollo nativo sí provee, ni dicen que posee almidones con altos índices glicéricos y contenidos tóxicos elevados. El continente americano tiene cientos de razas y miles de variedades de maíces que serán contaminados si la siembra de maíz transgénico continúa. El maíz es la herencia, el sustento y la base de la alimentación y de la economía de los pueblos indígenas, campesinos y pequeños agricultores, y a su vez es reconocido como el pilar de la agricultura indígena y campesina. Es un insumo fundamental para el futuro de la agricultura ante el cambio climático y las inestabilidades de los sistemas socioeconómicos. Preservarlo libre de transgénicos y como un bien común es nuestro derecho y obligación. Mandamos saludos a las siguientes campañas: El maíz es mi raíz, Carnaval del Maíz, Red en Defensa del Maíz, Sin Maíz no hay país, y a todos los campesinos, pueblos indígenas y personas guardianes del maíz que lo protegen y lo siembran cada año. Ahora nos complace presentar un tema musical que está relacionado con la campaña Sin Maíz No Hay País del grupo de rap zapoteco originario de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca, que aborda temas de protesta social y preservación del zapoteco. Vamos a Sin Maíz No Hay País. Bagas maíz, no hay país. Bagas bicho, bagas maíz, no hay país. Bagas bicho, bagas maíz, no hay país. Bagas bicho, bagas maíz, no hay país. Geta gu, geta bingi, geta suki, geta shubakubi bupu nisiaba negeta biki, girani rakane shubarari, geta se, nisiaba se, biatosipe, Cuba, ne chupa venda buada ni shigare, se, negeta gugu chachi, goshineo geta bikuni, shubanga genda navani, nasakas genda biani, nesa gete zedani, bigo se bisabani bini, lani gagelu bijiñastinu, kirakala jetia getastia. Bagas bicho, bagas maíz, no hay país. 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 Sin maíz no hay país, no puedo resistir en lo que hoy en día pasa. Crisis económica y cultural, lo que puede llegar a sufrir nuestro país. De nosotros dependerá, tenemos que luchar. Pérdidas de tierras, campesinos afectados por los que hace años no dejan de estar sembrando granos por el campo con veneno, efectos negativos por el cultivo del maíz transgénico. Todo depende de ingeniería genética para que exprese genes de otros organismos, riesgos a la salud, al medio ambiente y biodiversidad. No queremos compañías transnacionales y no al maíz transgénico fuera de estos lugares. Desde hace años hasta hoy en día se quieren apoderar. No puede ser así que alguien llegue de otro país y que al final, por adueñarse de todo, la quiera privatizar. Bagas bicho, bagas maíz, no hay país. Bagas bicho, bagas maíz, no hay país. Bagas bicho, bagas maíz, no hay país. Bagas bicho, bagas maíz, no hay país.
desde las 4 de la mañana se levanta para ir al molino del nixtamal, mientras se prepara la leña ya en fuego en el horno de Comiscal. Luego vuelve y junto con el atole las tortillas se empieza a elaborar. Así empieza el día en una de las vidas que tienen el maíz para trabajar. Pero antes, ¿cómo se siembra para cosechar el maíz nativo? Bueno, ni quiñe ni cayuse, con el arado, neniza, con las propias manos, con el sol, neniza con el amor, sacanga horaria va vinil, es la manera como se cultiva aquí. No queremos que crezca con rapidez por el producto venenoso. Por eso yo digo no, mi totopo no será transgénico. Y le digo sí a la vida cosechando orgánico. Yo digo no a la entrada del maíz transgénico. Y le digo sí a la vida con maíz orgánico, el maíz nativo. Estamos llegando al final del programa. Los invitamos a formar parte del colectivo Radio Maíz y a colaborar con este programa. Mándenos un correo a yosoymaiz@yahoo.com o mándenos un mensaje por Facebook a Yo Soy Maíz y síganos en las redes sociales como Yo Soy Maíz. Queremos agradecer al ingeniero de controles, Federico, a la abogada María Collin, asesora legal de la campaña de Greenpeace en México. Una vez más, muchas gracias a Ercilia Saores de Vía Orgánica por todo el apoyo que nos brinda. And a special shout out to East 23rd Studios from the LBC. Thank you so much to Lionel and Nelson for helping out the cause. And to the little ones, to Ishmael and Sammy. And Matt, it was good hanging out with y'all. Créditos a Palabra Natural por compartir sus audios, a Organic Consumers Association, a Sin Maíz No Hay País. Radio Maíz es parte de APE, Asociación de Programadores en Español de KPFK. Nos vemos dentro de 15 días, el 10 de octubre a las 8:30 p.m. aquí por Radio Pacífica. Acompáñenos la próxima vez, por favor. Te lo digo, te lo canto. 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 Te lo grito. Te lo digo, te lo canto. Te lo grito. Si no hacemos algo rápido, nuestros niños pueden estar en gran riesgo. Tenemos que luchar para que pare de controlar el maíz, porque es uno de los alimentos muy importantes de los humanos. Bye, luchen contra Monsanto. Glifosato, matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Amazonas, pulmón del mundo, ¿o qué será cuando te talen profundo? Arrasando con la selva tropical. Todo pa' poder su soja plantar. Olvidándose la papa y el maíz, que no son combustible pero nos hacen vivir. Glifosato, 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 matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto habrá en su lugar. Glifosato, matando a la tierra.
vida de millones su bolsillo llenarán, su bolsillo llenarán. Cachafaz. Mayor ecosistema y la reserva natural de grandes proporciones está en Sudamérica. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Ya vemos en este mundo es materia artificial. Se cuenta por la selva la leyenda popular. Historias que la ciencia no va a poder explicar. Vegetación y fauna la que abunda en el lugar. Sigue talando bosque porque todo les da igual. Más y más de lo que tienen, muchos más quieren